Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde difundimos los esfuerzos que se hacen desde la Universidad Nacional de Colombia para mitigar los contagios de COVID-19 en nuestro país. Desde el inicio de la pandemia, el contagio y el comportamiento del virus en nuestros niños y niñas ha sido un tema muy importante, sobre todo ahorita con el levantamiento de la cuarentena estricta y el posible regreso a los colegios. Es por esto que el día de hoy hablaremos sobre el comportamiento del virus en la población infantil, teniendo en cuenta que en episodios anteriores nos hemos dado cuenta que el virus puede afectar por igual, sin importar ni la edad ni el sexo. Para esto tenemos a dos expertos de la Facultad de Medicina con los que dialogaremos el día de hoy. Ellos son el profesor titular del Departamento de Pediatría y también pediatra infectólogo de la Fundación OMI, Germán Camacho. Y por otro lado tenemos a nuestro profesor virólogo experto, Orlando Acosta. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y buenos días para todos. Antes de continuar, conozcamos este casco de bioseguridad que ha sido diseñado para niños y niñas en población escolar. Astros es un casco de bioseguridad para niños diseñado por un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Antioquia. Su diseño se inspira en los cascos de astronautas y sus características lo convierten en una herramienta perfecta para evitar el contagio de COVID-19 en la población infantil. Tiene una amplia visibilidad, es ajustable, cómodo, económico e impide que los niños se toquen la cara. Astros fue el ganador del reto Cascos de Vida y Salud en la categoría Niños y Niñas en etapa escolar. Bueno, les agradecemos por estar entonces en este espacio y vamos entonces a empezar realizándole una pregunta al profesor Germán Camacho. Doctor, de las cifras que conocemos de contagios, ¿cuál es el porcentaje de población infantil que corresponde a estas cifras generales? Hasta el 12 de septiembre se habían documentado en Colombia 56.225 casos en pediatría, lo que corresponde al 7.9% de todos los casos totales de COVID en el país. Es decir, que el 92% de los casos han sido en adultos y alrededor del 8% han sido en pediatría. Y también es muy importante resaltar que de esos casos, el 1.3% han requerido hospitalización y menos del 0.2% han fallecido. Hasta el momento habían fallecido 98 niños, de los cuales 50 tenían COVID, pero no se murieron por la COVID. Entonces es un porcentaje y una tasa de ataque menor que los que se observan en adultos. Gracias por esa información. Entonces, de este porcentaje que usted nos menciona, profesor, nosotros sabemos que de la población infantil y adolescente tenemos grupos etarios. Expliquémosle, por favor, a quienes nos sintonizan, qué es un grupo etario y cuál es el grupo etario más afectado. Un grupo etario es un grupo de edad. Entonces, cuando uno habla de grupos etarios, se habla de grupos de edades diferentes en las cuales puede haber determinada afectación de la enfermedad. Entonces, lo que se ha visto es que la tasa de complicaciones en los niños es mayor en los niños menores de 1 año. Son los que más porcentaje pueden tener de complicaciones. Ellos pueden ir hasta el 0.4 o 1% a la unidad de cuidado intensivo, que es un poco mayor que el promedio de los otros niños, los menores de 1 año. Y también una tasa de ataque que es como la frecuencia en que se produce la infección, la cual se ha visto que el grupo etario más afectado por la infección han sido los niños de 6 a 11 años, que han tenido 17.003 casos, y seguido de los niños de 12 a 15 años que han tenido 14.942 casos. El grupo que con menor frecuencia ha presentado infección ha sido el grupo de 1 a 5 años, que se han presentado 11.956 casos en este grupo. Con estas cifras, uno podría llegar a pensar que como el porcentaje de infectados de las cifras generales es tan bajo, el contagio o la tasa de contagio en menores de 18 años también es baja. Entonces aprovecho y le pregunto al profesor Orlando, ¿realmente es así? ¿Es menor el contagio en personas menores a 18 años? Sí, ciertamente los datos indicados por el doctor Camacho corresponden a los datos internacionales. Generalmente alrededor del 6 al 7% de los casos confirmados positivos corresponden a niños. Es decir, que claramente la proporción de niños infectados dentro de una población es
relativamente baja, es decir, sobra destacarlo con relación a la tasa de infección de los adultos en términos de casos confirmados. Claro. Y cuando hablamos también de un contagio por COVID-19, tenemos que entender claramente las cifras que ya revisamos, pero también la capacidad de infectividad o de transmisión que tiene también el SARS-CoV-2. Entonces aprovecho y le pregunto, profesor, la transmisión, digamos, niños adultos o adultos niños, ¿a qué se podría atribuir y qué tan efectiva es la transmisión del COVID-19 en los niños y población infantil? Bueno, sobre la base de que los niños pueden ser infectados, es decir, son susceptibles, así porcentualmente de la población sean en una menor proporción, es distinto al concepto de la transmisibilidad. Sobre la transmisibilidad, hay algunos estudios indicando que los niños transmiten el virus efectivamente, es decir, bajo el concepto, vuelvo y lo destaco, de transmisibilidad, es decir, que transmitan el virus a otro individuo de su misma edad o de edad mayor. Además, cuando se examina la potencialidad de esa transmisión en términos de la carga viral, de la cantidad de virus que puedan tener los niños en sus fosas nasales o en el tracto respiratorio superior, se encuentra que verdaderamente tienen carga viral que, dependiendo de los estudios, en algunos, por ejemplo en Alemania, se ha encontrado que tienen cargas virales similares a los adultos. Mientras que en otro estudio en Estados Unidos se mostró que la carga viral, es decir, la presencia física del virus en las fosas nasales de los niños, era del orden de 10 a 100 veces mayor comparada con los niños mayores de 5 años y aún con los mismos adultos. O sea que cuando se ven de esa manera, se dice la potencialidad de transmitir el virus existe e inclusive puede ser mayor comparada con la potencialidad de transmitir el virus por un adulto. Pero en la realidad, cuando se han hecho algunas observaciones, más que estudios sistemáticos, se ha encontrado que los niños tienden a transmitir en una menor proporción, con una menor eficiencia el virus a los adultos. Lo que se ha hipotetizado al respecto es que los niños, debido a su baja estatura, sobre todo los de 10 años hacia abajo, con relación a los adultos, cuando estornudan o tosen, los impactos sobre los adultos son abajo del rostro, abajo del pecho generalmente o de la cintura, lo cual explicaría, en términos de hipótesis, que los niños puedan ser menos infecciosos, pero ciertamente lo son. Dicho en términos más experimentales, 20.000 partículas virales provenientes de un niño sobre el rostro de un adulto son indistinguibles en términos de su infectividad comparado con 20.000 partículas emitidas por un adulto. Es muy importante lo que usted nos menciona y con esto ya logramos entender los conceptos de contagio y de transmisión, de capacidad de transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Ahora vamos a pasar entonces a analizar precisamente cómo se manifiesta esta enfermedad en los niños. Entonces le pregunto al profesor Germán, ¿cuáles son los síntomas y cómo se manifiesta la COVID-19 en la población infantil? Los síntomas de la COVID-19 en pediatría son un poco diferentes que en los adultos en cuanto a la frecuencia de los síntomas. Los niños tienen una mayor proporción de ser asintomáticos. Alrededor del 25 al 30% de los niños que padecen la enfermedad pueden no tener ningún síntoma. Y entre los síntomas más frecuentes es la fiebre, pero el 65% de los niños presentan fiebre cuando tienen COVID, en relación a los adultos que alrededor del 80% presentan fiebre. Los otros síntomas son tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, malestar general, dolor abdominal y diarrea, que se presenta con una proporción un poco mayor que en los adultos. Depende de los estudios, entre el 15 y el 25% de los niños presentan esta sintomatología. Entonces, es importante reconocerla también. También es importante mencionar, como ya lo hablamos en la pregunta anterior, que la tasa de complicación en pediatría es mucho menor que la tasa de complicación en los adultos. Y eso tiene que ver probablemente con varias teorías que se han planteado. Por ejemplo, que los niños han estado expuestos previamente a otros coronavirus circulantes diferentes del SARS-CoV-2, pero que tienen algún tipo de inmunidad cruzada, o que los niños tienen una menor cantidad de receptores de angiotensina 2 en relación a los adultos, que hace que
la enfermedad en ellos pueda ser más leve porque el virus se une al receptor de angiotensina 2 para causar la patogenicidad. Tiene que ver también con la respuesta inmunológica de los niños, que sus mecanismos inmunológicos, por ejemplo, la producción de interleuquina 6, que es un mediador de la inflamación, es menor en los niños y pueden generar una respuesta inflamatoria menor. Entonces, en los niños la tasa de complicaciones es menor y generalmente pues es asociado a comorbilidades o condiciones de riesgo. Como usted ya lo menciona, profesor, cada vez que hablamos de las complicaciones de la COVID-19, hablamos de comorbilidades. Y en niños esto no es un tema completamente diferente. También los niños tienen comorbilidades como hipertensión arterial, pueden tener diabetes mellitus. Cuéntenos qué cuidados especiales requieren los niños que tienen patologías de base. Sí, los niños que tienen patologías de base tienen mayor riesgo de complicaciones de la COVID. De hecho, más de la mitad de los niños que han fallecido en Colombia tienen alguna comorbilidad de base, siendo las más frecuentes diabetes, inmunodeficiencias, entre ellas niños que tienen patología oncológica, cáncer, leucemia, que tienen inmunodeficiencia primaria, que tienen algún tipo de neumopatía crónica, asmas no controladas, que pueden favorecer obesidad mórbida, que pueden favorecer las complicaciones del virus. Entonces, es muy importante pues el control de estas enfermedades, el estar acudiendo adecuadamente a los controles al sistema de salud para disminuir el riesgo de complicaciones por estas enfermedades y tener un cuidado especial si el niño presenta infección y tiene alguna de estas comorbilidades en cuanto a la persistencia de la fiebre y los signos de alarma, como dificultad para respirar, persistencia de la fiebre, deterioro, hay que medir la oximetría, si la cantidad de oxígeno en la sangre es menos, poder consultar a urgencias. Entre las complicaciones también es importante resaltar una que es poco frecuente, que se presenta en menos del 1% de los niños, pero que es muy particular en pediatría, que es el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID. Entonces, es una reacción inflamatoria desencadenada por el virus y que genera un síndrome de hiperrespuesta de citoquinas que puede tener afectación cardíaca con miocarditis y afectación en muchos órganos, incluso puede cursar con rash en la piel, fiebre alta persistente, dolor abdominal. Y estos niños pueden requerir con una mayor proporción cuidado intensivo. Es una complicación rara, menos del 1% la presentan, pero es una complicación que se ha visto durante esta pandemia y es típicamente asociada al COVID en pediatría, similar a un síndrome de Kawasaki. Es muy importante estas alteraciones que usted ya nos menciona, y las alteraciones por lo general son secuelas claramente de la enfermedad y de la severidad que ha tenido el cuadro clínico en estos pacientes pediátricos. Cuéntenos cuál sería el adecuado manejo, profesor. Digamos, si en una familia hay alguien contagiado con coronavirus o es el niño quien llega contagiado por coronavirus y empieza a presentar síntomas, ¿qué se debería hacer en estos casos? Si hay un miembro de la familia que tenga síntomas de coronavirus, lo que se recomienda es que se aísle toda la familia para evitar el riesgo de contagio. Y la persona que tiene síntomas debe idealmente aislarse del resto de la familia. Entonces debe tener una habitación aparte del resto de la familia, idealmente con un baño aparte si es posible. Evitar usar el tapabocas todo el tiempo, se debe utilizar el tapabocas todo el tiempo y se debe evitar el contacto físico a menos de 2 metros. Se debe mantener la distancia de 2 metros, idealmente evitar compartir las áreas comunes, por ejemplo, la sala, el comedor, entre las personas que tienen síntomas y no tienen síntomas, para disminuir el riesgo de transmisión. Higienizarse muchas veces las manos, toda la familia, especialmente las personas que tienen síntomas, y mantener una adecuada limpieza y desinfección de todas las áreas de la casa. Con alcohol o con un desinfectante a base de cloro, se pueden limpiar todas las superficies de la casa durante el tiempo que dura el aislamiento, que son 10 días desde el inicio de los síntomas para los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Ahora hablemos sobre un tema que ha estado en la boca de todos en estos últimos días, y es sobre el posible regreso a las clases presenciales, que claramente incluiría a colegios y a la población infantil. Por ejemplo, en Bogotá, un porcentaje importante de padres y madres de familia se han negado completamente a la posibilidad de que sus hijos regresen a clases presenciales y puedan estar expuestos al contagio de COVID-19. Quiero preguntarle al doctor Orlando Acosta, desde su experiencia como virólogo, ¿qué tan pertinente considera que es esta medida? Bueno, uno podría hacer una comparación. ¿Qué consecuencias tiene el permanecer en cuarentena en las casas de los niños y qué consecuencias puede tener el que vayan a la escuela a actividades presenciales? Y claramente, pues la conclusión es de que en la medida en que haya oportunidad de más contactos, pues habrá la probabilidad de que haya más infectados
y en consecuencia que haya más fallecimientos. No obstante que, como ya se indicó, la tasa de letalidad del virus con relación al número total de casos confirmados es alrededor de 0.1%, en este caso de los niños. O sea que una de las preocupaciones que hay en los padres de familia y profesores es que al regresar a clases pues habrá fallecimientos, pero estarán dentro de la proporción que ocurre en la comunidad en donde esté ubicada la escuela. O sea que en términos éticos, una muerte es una tragedia para una familia. Entonces, cuando se miren esos términos, hay preocupación. Pero si lo vemos en términos epidemiológicos fríos, es decir, en términos estadísticos, pues los eventuales fallecimientos por regresar a la escuela, actividades presenciales, serían muy, muy bajos. Ahora, por otro lado, hay preocupación en los profesores, debido a que pues, hay una proporción significativa, alrededor del 30 o más por ciento de los profesores que tienen edades superiores a los 55 años, y esto preocupa, en el sentido de que los niños puedan transmitirle el virus a los profesores y también eventualmente a sus padres o familiares en su casa cuando estos familiares son mayores. Ahora, esa transmisibilidad a los padres pues tendría eventuales consecuencias en términos de letalidad mayores que las presentadas por los jóvenes. O sea que de esa manera pues habrá preocupación, pero lo que hay que destacar es que en muchos estudios la incidencia del virus en cualquier momento que se determine en los espacios escolares es muy similar a la que se presenta en la comunidad. O sea que esto lo que quiere decir es que en la medida en que hay una pandemia activa en la comunidad, se reflejará en la escuela. Y también hay el otro concepto de que comparada a las profesiones, la profesión de profesores, comparada con otras profesiones en la comunidad, pues tienen en general los mismos porcentajes de positividad al virus. Pero esto hay que mirarlo en términos más analíticos, porque quiere decir que en caso de que los profesores no vayan a la escuela, pues no serán infectados. Dicho de otra manera, el ir a la escuela de manera obligatoria para los profesores conlleva de que se llegue a tasas de casos positivos similares a las de la población y a la de otras profesiones. O sea que al no ir se evitan casos de nuevos infectados y consecuencialmente se evitan nuevos fallecimientos. Son los aspectos, digamos, éticos relacionados con los aspectos estadísticos. Entendiendo esa estadística y según lo que hemos dialogado también en previos capítulos de Es Tiempo de Sumar, las medidas y los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, son una de las medidas más importantes precisamente para mitigar que esta tasa de contagios sea mayor. ¿Qué tan difícil creen ustedes que sea que los niños en los colegios puedan cumplir estrictamente con estas medidas, como tener todo el día el tapabocas, lavarse constantemente las manos, estar alejados de sus compañeros? Bueno, teóricamente, si ya vemos así en términos populares, se tapan las fosas nasales y la cavidad oral y los ojos, pues el virus no podrá entrar al organismo. O sea que si las medidas fueran de esa naturaleza tan estricta, pues claramente el virus no podría ingresar a un organismo. Pero en la realidad, quiero decir, en la práctica, eso no ocurre. Bueno, otras autoridades en salud, como la Asociación Americana de Pediatría, recomiendan que los niños de 2 años en adelante deben usar tapabocas en los predios escolares, mientras que la Salud Pública de Inglaterra recomienda que los niños menores de 3 años no deben usar tapabocas. Entonces, en estos términos, vemos que claramente no se pueden cumplir esos protocolos estrictos de impedir en un 100% que el virus ingrese a un organismo. Es decir, si hay un tapabocas puesto de la manera correcta y de las calidades aprobadas por la autoridad competente, pues claramente el virus no podrá ingresar por la cavidad oral ni las fosas nasales, y si además los ojos están protegidos, igualmente no podrá ingresar. O sea, son esos protocolos que impedirían el ingreso del virus al organismo que no se podrían cumplir a cabalidad en un 100%, atendiendo pues circunstancias de orden
normativo en los diferentes países y también el comportamiento de los niños. Es decir, muy difícil hacer un contrato de bioseguridad con menores de edad y cumplirlo de manera estricta. Gracias por esta información, profesor Orlando. Claramente es muy importante conocer estas estadísticas para mirar cuál sería el comportamiento de este posible retorno a clases en los niños. Entonces, cuando hablamos de población infantil, siempre hay variables que en el contexto colombiano tenemos que analizar, variables como lo son la alimentación escolar de calidad o incluso la violencia intrafamiliar. Le quiero preguntar al profesor Germán Camacho, desde su experiencia, ¿cómo afecta estos factores, digamos, en este posible retorno a clases? Es una consideración muy importante. Realmente, digamos, la discusión de la asistencia y el retorno escolar debe ser una mirada desde muchas aristas y desde muchos ángulos, porque obviamente hay una parte que hay que tener en cuenta, como ya lo comentaba el doctor Acosta muy bien, que es la parte obviamente del contagio y por supuesto que el tener y aumentar el riesgo del contacto entre personas, pues se van a dar algunos contagios. Pero por otra parte, también es muy importante tener en cuenta las otras condiciones que pueden estar viviendo los niños y la importancia que tiene la escuela en ellos. La escuela no solo es para aprender, es un momento de socializar y tiene que ver con el desarrollo normal de los niños. O sea, cuando los niños no van a la escuela, no se desarrollan de forma, digamos, normal. Ellos necesitan la interacción física y la interacción con los otros niños. Eso es un punto importante. Entonces, al comienzo, cuando se decretó, digamos, el aislamiento obligatorio y se decretó que no fueran a la escuela, pues por supuesto se esperaba que fuera un tiempo corto. Pero ya sabemos que esta pandemia no va a durar un mes, 2 meses más, sino vamos a estar quizás 1 año, 2 años más en esta situación. Entonces, ya este tiempo prolongado se ha visto que ha aumentado el riesgo de ansiedad, de depresión, en los adolescentes del consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, de maltrato infantil. También se ha visto vulnerado la alteración nutricional en cuanto a que muchos niños de colegios públicos toman los alimentos en el colegio y otras condiciones que se han visto afectadas. No todos los niños tienen la conectividad necesaria para poder hacer una buena parte académica y entonces pues obviamente hay que individualizar. Entonces finalmente yo creo que la consideración más importante es esto, es individualizar, haciéndolo de forma gradual, pero siempre teniendo una visión centrada en el niño, porque no es porque el niño vaya a ser un hipertransmisor como se pensó al comienzo, y eso es importante y el doctor Acosta lo mencionó. Aunque los niños pueden tener cargas virales similares o más altas que los adultos, no son hipertransmisores del virus. De hecho, los contactos en las escuelas que ya han abierto en otros países se dan entre los adultos, ¿sí? Y con menor frecuencia entre el niño y el adulto. Entonces, sí es importante. Obviamente hay condiciones, entonces hay que individualizar, pensando siempre en el mejor bienestar de los niños primero y también, obviamente, de los adultos, que podamos tener unas medidas de protección adecuadas, con un escenario individual. Hay que tener en cuenta el momento de la pandemia en cada ciudad. Obviamente no es lo mismo, acuérdense que en Colombia la pandemia es asincrónica, entonces no es lo mismo hablar de una ciudad que ya está pasando a una ciudad que está llegando al pico de la pandemia, dependiendo del número de contactos positivos también, obviamente, y qué tanta circulación puede ser aconsejable o no en este momento enviarlo. También la situación particular de cada niño, con quién vive, si hay adultos o no con comorbilidades en la casa, quién lo está cuidando, quién le está ayudando en las tareas, tiene o no tiene conectividad. Porque obviamente si tiene conectividad, está tranquilo, puede continuar con las clases virtuales. Por eso es muy importante individualizar, porque ahí no se puede trazar una regla general. Tampoco la misma regla para los colegios públicos que para los colegios privados en cuanto a la infraestructura, o colegios privados que tienen diferente infraestructura que otros colegios privados. Hay que mirar la infraestructura de los colegios y hay que establecer los protocolos que ya están establecidos por el Ministerio de Educación Nacional desde el mes de junio, para cumplir con estos protocolos, porque se ha visto que en los escenarios de apertura, cuando se cumplen los protocolos, el riesgo de contagio es menor. Entonces, la factibilidad de cumplir esos protocolos es individual de cada institución, la posibilidad de generar higiene de manos, distancia física y de detección de los síntomas de forma temprana es muy importante. Hay que considerar también los diferentes riesgos de cada una de las actividades. El transporte escolar, cómo se va a mover el niño al colegio, en bus, en bicicleta, en el carro del papá,
caminando, cada uno tiene un riesgo que puede ser diferente. También el cuidado en la alimentación escolar, en los espacios de la cafetería, del contacto de deportes de contacto. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero yo pienso que sí se tiene que abrir y poner el tema sobre la mesa, porque hay otras situaciones menos esenciales que ya se han abierto por la necesidad, obviamente, de la economía y es necesario abrirla, y no tendría como presentación que el niño no va al colegio porque tiene riesgo de contagiarse o de contagiar a un adulto, pero el adulto va a discoteca, el adulto sí puede tener otras cosas que no son esenciales y se infecta en la discoteca, pero no, el niño no fue al colegio. Entonces hay que balancear muy bien, como decía el doctor Acosta, todos los riesgos de cada individual para poder tomar la mejor decisión, y es lo que el gobierno ha pretendido. Desde el 1 de septiembre, Colombia entró en una nueva fase de aislamiento, pero esto no significa que el virus haya desaparecido. No podemos bajar la guardia. Sal de casa solo si es estrictamente necesario y evita las reuniones sociales o visitar familiares en espacios cerrados, ya que son escenarios en los que el contagio es más probable. Cuídate y cuida a los demás. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, quiero agradecerles entonces, doctores Germán Camacho y Orlando Acosta, por su participación en Es Tiempo de Sumar, este espacio de la Facultad de Medicina que gracias a UN Televisión podemos hacer llegar a la comunidad los esfuerzos que se hacen desde la UNAL y precisamente brindar la información más adecuada para esta toma de decisiones tan importante en esta situación de pandemia. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer y estamos pendientes de seguir acompañándonos y de cuidarnos todos. Recuerden, la pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue, el virus sigue latente, las medidas de cuidado tenemos que seguirlas ejerciendo, el uso del tapabocas cuando estamos a menos de 2 metros de distancia de alguien, toca usarlo permanentemente. Aquí estoy solo en la oficina, por eso puedo estar sin tapabocas, pero hay que usar el tapabocas, hay que higienizarse constantemente las manos y mantener el distanciamiento físico. Muchas gracias nuevamente por estas recomendaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, no olviden compartirnos con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Hasta pronto. Bueno, gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego, doctora Acosta. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego.